buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos convoca la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Especialidad Análisis de Sistema, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Bien, es nuestra actividad de aprendizaje número 16, cuyos temas básicamente a abordar tienen que ver con las normas de seguridad, correcto, de la información, que tiene que ver con las ISO, también nos toca ver un poco acerca de lo que es la auditoría de sistemas y control interno. Y el elemento de la capacidad básicamente a desarrollar para esta semana tiene que ver con aplicar las normas ISO 27000 de seguridad de la información, ¿correcto? Dicho esto, vamos a, digamos, a trabajar el tema de estas normas mediante un plan de seguridad de la información. Hasta, digamos, el momento hemos ido definiendo siempre los conceptos, la parte teórica, la parte conceptual de lo que era la seguridad informática. Pero pues ahora corresponde ver básicamente cómo es que se estructura un plan de seguridad de la información para que más o menos ustedes tengan la idea de cómo es que esto se debe de manejar. Bien, ok, entonces, plan de seguridad de la información. ¿Qué es un plan de seguridad de la información? ¿Y qué es lo que implica, digamos, hacer o realizar dentro de una empresa? Pues bien, el plan de seguridad supone llevar a cabo los objetivos estratégicos que se identificaron en la política de seguridad y en las normativas vigentes de seguridad que se han establecido dentro de la empresa, con el fin básicamente de ubicar a la organización a un nivel mundial, es decir, trabajando pues con un estándar, por así decirlo, en cuanto a el uso de normas y políticas en función a los activos de IT que tiene pues una organización, que tiene una empresa. Más aún cuando lo que buscamos es un entorno de los distintos riesgos a los cuales están expuestos estos activos de TI, pero que estos riesgos sean aceptables. Es decir, cuando uno, digamos, va a establecer políticas o normas de seguridad, hemos dicho de que lo que tenemos que hacer primero es identificar cuáles son los activos de IT o cuáles son los activos de TI que tiene la organización, y en función a esos activos identificamos cuáles son las amenazas a las cuales podría estar expuesto estos activos, y naturalmente en función a cada una de esas amenazas debemos hacer una evaluación también de qué pasaría si estas amenazas no le damos solución, no, digamos, las erradicamos, por así decirlo, a qué riesgos podríamos estar expuestos. Entonces, acuérdense que esto de una u otra manera es hacer gestión. Entonces, lo que se busca es básicamente que las amenazas que hayamos identificado sean en el tiempo, digamos, erradicadas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues mediante un plan de seguridad de la información. Y de una u otra manera tenemos que también considerar no solo las amenazas, sino también los riesgos, el nivel de vulnerabilidad, y tomar acción para poder aceptar el riesgo y tratarlo en el tiempo. Es decir, lo peor que podemos hacer es no considerar los riesgos a los cuales podrían estar expuestos estos activos de TI, ¿correcto? Bien, y si bien es cierto, el plan de seguridad busca pues establecer estas normas, ¿no? Estas políticas de seguridad en la empresa, aceptando el riesgo, de una u otra manera que el riesgo sea aceptable. A la hora de llevarlo a la práctica, es decir, a la hora de llevarlo a la implementación, nos encontramos con una herramienta sistemática que básicamente lo que va a hacer es facilitar el establecimiento de ciertas pautas y directrices que van a permitir la planificación, dice, de una manera sencilla, las diferentes iniciativas que la empresa desea, en este caso, abordar de una forma aislada o quizás de repente parcial, es decir, no en su totalidad. Puede que de las amenazas que tú has identificado no puedas, digamos, de una u otra manera hacer frente a todas en un momento. Entonces, ¿qué haces? Planificas y dices, bueno, esta amenaza no la puedo erradicar por ahora, pero voy a tratar de ir solucionando parte de ella, y de repente en el tiempo ya puedo, digamos, solucionar el problema, ¿no?
dependiendo de qué tipo de amenaza sea. De repente, para darle solución a esa amenaza, implica también hacer uso de otros dispositivos o de otros recursos TICs, de otros recursos tecnológicos que la empresa tiene que adquirir para poder hacer frente a esa amenaza, ¿no? Los pasos que la organización recorre hasta lo que es la gestión estratégica de seguridad básicamente son dos. Uno, debemos de diseñar en el sentido de redactar, es decir, de plasmar en papel cuáles van a ser estas políticas o estas normas de seguridad que vamos a implementar, y además de diseñarlas y de redactarlas, es decir, de ponerlo, de plasmarlas ya en un documento, estas políticas o estas normas deben de ser aprobadas. Es decir, debemos aprobar la política de seguridad de la empresa, ¿correcto? Ese es el primer paso, primer punto. Número dos, luego lo que tenemos que hacer es analizar los riesgos en los procesos que se encuentren incluidos dentro de la política de seguridad. Es decir, diseñamos en el sentido que redactamos, plasmamos, y debemos de aprobar estas políticas de seguridad en la empresa. ¿Quién las va a aprobar? Pues las va a aprobar la gerencia general, porque si bien es cierto, el área de sistemas es el encargado de llevar a cabo pues, toda la gestión de recursos tecnológicos para la empresa. Es probablemente el área encargada de desarrollar distintas aplicaciones, distintos softwares para la organización, llámense aplicaciones de escritorio, llámense aplicaciones web, llámense aplicaciones móviles, pero también es el encargado de llevar pues un control de los equipos que tiene la organización, incluso hasta de su supervisión, reparación, mantenimiento de estos equipos. Y también son, el área de sistemas es el encargado de brindar el helpdesk a los usuarios, es decir, de brindar el soporte tecnológico a los distintos requerimientos que tienen los usuarios con respecto al normal funcionamiento de sus equipos. Entonces, pues es el área de sistemas el responsable de dar ese soporte tecnológico a los usuarios. No lo va a hacer otro empleado dentro de la organización que no sea el área de sistemas. Naturalmente, este soporte tecnológico que se le van a brindar a los usuarios son reportados a través de la gestión de incidencias. Y este es un elemento clave para la gestión también incluso de desafíos informáticos. Es un punto clave para poder establecer ciertas políticas o normativas de seguridad informática. Más aún cuando a futuro dentro de la organización buscamos establecer básicamente el tema de, en este caso, aplicar lo que se llama auditoría informática, porque se supone que la auditoría tiene que ver con el control y la supervisión de cada uno de los procedimientos que el área de sistemas se implementa en la empresa. Esta auditoría no es otra cosa que el verificar, el dar, digamos, seguimiento a cada una de las actividades, a cada una de las normativas que se han establecido como parte de la política, digamos, organizacional de la empresa en cuanto a seguridad informática. Entonces, ¿quién va a hacer esa verificación, ese control de que están haciendo las cosas bien? Pues lo va a hacer el área de sistemas. Entonces, alguien dirá por ahí, Tacas, o Pala, o Julio, o Sandra, o Torres, dirá, profesor, entonces se supone que la auditoría es ya la parte final de lo que es la gestión, incluso está dentro de lo que es la gestión de servicios informáticos. La respuesta es sí, porque la auditoría ya cierra todo el ciclo, todo el proceso. ¿Estamos? Se supone que hemos empezado primero con haciendo un reconocimiento de cuáles son las amenazas que existen a nivel tecnológico. Acuérdense, introducción del curso, viendo los diferentes tipos de malware, viendo las diferentes incidencias que se puedan presentar o que se podían presentar dentro del área informática. Hemos hecho incluso un recorrido de las distintas, digamos, medidas, ¿no es cierto?, o normas de seguridad que podemos aplicar, como por ejemplo el principio de la criptografía o encriptación de datos.
Asimismo, también hemos hablado, por ejemplo, de los distintos malware que existen en el mercado, así como también otro tipo de amenazas, como por ejemplo la ingeniería social, ¿no? Que suele ser una amenaza, pero una amenaza donde el usuario se somete, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, a acceder o a brindar cierta información que no debería, pero que finalmente lo termina haciendo porque es víctima de un engaño de estos malos especialistas en informática, como son los hackers o los crackers o los lammers, que están ellos siempre detrás de las vulnerabilidades que existe pues, en un sistema de información o que existe dentro de la empresa, con la única intención de infiltrarse y robar la información o incluso mutilar la información o incluso divulgarla o incluso ponerla a disposición de otras empresas, incluso de comercializar o traficar con esa información, venderla al mejor postor. ¿Se entiende? Entonces, digamos que estas políticas o normas de seguridad que queramos nosotros implementar en la empresa va a depender básicamente de la gestión de las amenazas, de la gestión de las incidencias, de la gestión de los riesgos que hayamos nosotros ido realizando dentro de la organización en el tiempo. Pero claro, todo parte de la identificación de los activos de IT que hemos podido identificar dentro de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, una vez que tú ya has hecho todo ese reconocimiento, has hecho tu matriz de evaluación, probabilidad, impacto de amenazas, riesgos, vulnerabilidad y tratamiento, porque en algún momento les presenté un ejemplo, un caso que tenía que ver con el BCP, que era un trabajo de investigación, como modelo para que ustedes se guíen. Al final de hacer todo ese proceso, toda esa gestión, recién implementamos las políticas de seguridad informática. ¿Cuáles van a ser las políticas de seguridad, por ejemplo, con el tema del acceso a la nube? ¿De qué manera se va a guardar la información? ¿Cómo es que esta se va a distribuir entre los demás usuarios de la organización? ¿Van a usar servicios FTP? ¿Qué protocolos van a utilizar? ¿Estamos? Va a haber autenticación de usuario, cómo se va a manejar la autenticación de los usuarios dentro de la red, cómo va a ser el acceso a la nube, ¿va a ser restringido? Sí. ¿Vas a implementar servidor proxy? Sí. ¿Por qué? Entonces, todo eso es someter a un cuestionamiento de todas las acciones que los usuarios van a realizar, pero que estas acciones o estas políticas o estas normas que vamos a implementar dentro de la organización tienen que estar en función a las amenazas que previamente has tenido que identificar. Y esas amenazas, naturalmente, tienes que tú haber, digamos, identificado y ver, ok, la amenaza es esta. Muy bien, si esta amenaza no la, digamos, tratamos en el tiempo, entonces corremos el riesgo de, y tienes que establecer cuáles son los riesgos a los cuales estaríamos expuestos. El hecho de que tú elabores una tabla y identifiques todas las amenazas a las cuales pueden estar expuestos los activos de IT de una organización que van desde sus equipos, dispositivos y sistemas informáticos, ya estás haciendo gestión de amenazas. El tan solo hecho que tú a esa tabla lo complementes con la identificación de los riesgos, ya estás haciendo gestión de riesgos. Porque no solamente es identificarlos y clasificarlos, sino hacer una evaluación de cuál es la probabilidad de que esas amenazas se cristalicen, se ejecutan, se conviertan en una realidad. Y también tienes que evaluar el impacto de esa amenaza que va a tener dentro de la organización, así como una valoración de los riesgos. Si va a ser, el riesgo es alto, es medio, es de alto impacto, de impacto medio, impacto bajo. Entonces hay una escala de Likert que tú tienes que tener que diseñar. ¿Estamos? Entonces dices, ¿no? Valoración del riesgo, muy bien. Nivel de riesgo, muy alto, alto. Puedes ponerle regular, riesgo medio o riesgo bajo. Esa valoración lo haces tú como especialista. Esa valoración lo tienes que hacer tú como especialista en función a las amenazas que has identificado. Eso significa que hay que darle una ponderación numérica, claro que sí. Por eso les mostré una matriz, la famosa matriz de vulnerabilidad e impacto, que es una matriz, que no es otra cosa que es una tabla básicamente, es una tabla donde tú integras todo eso.
Y en función a esa matriz, bingo, ahora sí vas a poder identificar y establecer cuáles van a ser las medidas de contingencia, medidas de prevención, medidas de prohibición que vas a tener que implementar como parte de tus políticas o de tus normas de seguridad informática que vas a implementar en la organización. Claro está que podrías utilizar de repente desde la aplicación de ITIL como parte de tu marco de trabajo, o de repente COVID-5, o de repente seguir los lineamientos que nos brinda la ISO 27001. Acuérdate que la ISO 27001 tiene un montón de normativas. Un material en un PDF me parece que lo coloqué, una tabla enorme. De repente, profesor, no voy a aplicar por ahora las 93 políticas de seguridad que tiene la ISO 27001, porque es bien extensa, pero por lo menos voy a aplicar de las 97, 10 o 5 o 15 y en el tiempo iré perfeccionando esta política, estas medidas o estas normas, estas políticas de seguridad en la organización. Más aún cuando es una organización que recién está adentrándose al tema tecnológico. Entonces, no lo va a hacer, no lo vas a poder hacer digamos, siempre desde cero y al 100%. Probablemente que estas políticas o normas en el tiempo las vayas perfeccionando, las vayas mejorando, que no son otra cosa que una serie de acciones que vas a tener que aplicar dentro de la organización, que pueden ir desde el simple hecho de hacer configuraciones en los distintos equipos, hacer configuraciones en los distintos equipos, repito, como por ejemplo implementar un servidor proxy, hacer bloqueo de páginas, bloquear los puertos USB para que no coloquen ningún pendrive frente al robo de información que puede haber ya existido previamente, o que de repente un ex empleado se bajó información del sistema informático que estaban usando, lo bajó a su pendrive y se lo llevó, y esa información de repente no puede salir de la organización. Todo se maneja pues de forma virtual. ¿Estamos? Entonces, prohibir de repente la descarga de archivos, entonces, etcétera, etcétera. Todas esas medidas que tú vayas a implementar, las vas a tener que implementar in the time, en el tiempo. ¿Estamos? También va a depender de la complejidad del tamaño de la organización. No es lo mismo hablar de políticas de seguridad para una pyme o MIPE que hablar pues para una corporación, donde tienen incluso varias sedes, tienen varias áreas, tienen varios colaboradores, ahí existen diferentes roles, perfiles que se manejan dentro de la organización, porque claro, naturalmente es muy amplia, muy compleja, y en ese sentido, pues, aplicar toda la ISO 27001, de repente eso, si lo queremos hacer, digamos, de forma eficiente, alguien dirá, bueno, simple, hago control C, control V, sí, pero no es así. Si tú quieres que un plan, una normativa, un plan de seguridad se lleve de forma eficiente, hay que hacer un ajuste de lo que me indica la normativa a la realidad que yo tengo como organización. ¿Estamos? Para que este sea efectivo. Si no, pues todo queda simplemente en papel y esa no es la idea. Entonces, de repente tú puedes ir aplicando estas políticas de forma gradual. Esa sería de repente la recomendación. En el tiempo, conforme vayan ustedes, digamos, evaluando, supervisando, auditando, porque ahí viene la etapa de la auditoría, es ya la etapa final, cuando ya tú has hecho toda tu gestión de políticas de seguridad, tú dices, muy bien, ahora sí vamos a hacer una auditoría. Después de haber aplicado, profesor, o haber diseñado estas normativas, estas políticas, ahora lo que voy a hacer es básicamente llevar a cabo la aplicación de estas políticas, pero desde que se establecieron estas políticas de seguridad, han pasado ya 6 meses en la organización, pero no sé si realmente todo lo que hemos planificado se está cumpliendo. No sé todavía si siguen habiendo incidencias, sigan habiendo el reporte de incidencias por parte de los usuarios y cómo es que estos se han ido, digamos, administrando o tratando en el tiempo. Entonces, en ese sentido, es, digamos, importante hacer una auditoría, un control, de un seguimiento de todas estas políticas para determinar el grado de efectividad de las mismas. Puede ser que de repente Tacas o Pala se dé con la ingrata sorpresa
que de las 20 políticas o de las 20 medidas o de las 20 normas de seguridad que ha implementado en una empresa, solamente se han cumplido 6 o solamente se han cumplido 8 y las otras 12 simplemente no se han cumplido. Se han violado parte de esas políticas. Entonces habrá que hacer un seguimiento. Para eso sirve la auditoría. La auditoría es la supervisión, es la verificación de todo lo que hemos planificado en la organización. Es como tener un tablero, una lista, un cuaderno y hacer un checklist. ¿Se cumple? Sí, no, sí, no. ¿Se cumplió? Sí, no. ¿Y por qué no se cumplió? ¿Qué estás haciendo? Estás auditando, estás llevando un control de todo lo planificado. Pala y Tacas, o de repente Julio, dirán, profesor, ¿qué pasaría en el supuesto caso hipotético que las 20 normas o las 20 políticas que tentativamente hemos implementado en la organización solamente se han cumplido 2 o 3 y el resto no? ¿Eso es señal de qué? Bueno, es señal de que hay que hacer definitivamente un reajuste, probablemente en las acciones, en las medidas de control para verificar que estas políticas se cumplan al 100% con efectividad. Esto es parte de la mejora continua. Esto es parte de hacer un reajuste de repente en nuestra normativa o en nuestro plan de seguridad que hemos implementado y que hemos detectado justamente estas fallas a estas políticas o la falta a estas normas por parte de los stakeholders, de los empleados, porque justamente de repente hay algo que está fallando en nuestro plan de seguridad informática. Y eso va a ser sinónimo de mejora, porque tenemos que mejorar, porque tenemos que hacer un reajuste probablemente, o incluso tenemos que hacer una reevaluación de todas las amenazas, riesgos, hacer una nueva valoración incluso de repente de la vulnerabilidad, del impacto que puede haber tenido estos riesgos y de las acciones o las medidas que se han tomado como medidas correctivas por parte del área de sistemas. ¿Estamos? Entonces, esa es un poco la idea de aplicar estas políticas y sobre todo de hacer, repito, la auditoría, el control, el checklist de lo que estamos haciendo y determinar el grado de eficiencia de este plan de seguridad que hemos diseñado, mal o bien, pero que en el tiempo lo tenemos que ir perfeccionando. Nada se da, jóvenes, al 100% en un inicio. En el tiempo tenemos que ir mejorando, ir rectificando, puliendo, ajustando probablemente el plan que queramos o que habíamos tenido en mente implementar. Tacas o de repente Torres dirá, profesor, entonces por eso es que dicen que los planes de seguridad tienen versiones. He escuchado que dicen, estamos en el plan de seguridad informática versión 1. Y profesor, yo entré hace 2 años en la empresa, escuchaba que estaban en la versión 1 y ahora he escuchado que ya están en la versión 4 o versión 3. Y de repente dicen, ¿por qué? ¿Por qué hablan de versiones? Claro, porque seguramente ese plan lo han ido rectificando, entonces ya no es la versión 1, está en la versión 2, la versión 3. Y de repente en la versión 1 solamente habían 20 políticas de seguridad, en la versión 2 ya hay 35. ¡Wow! Han mejorado, han puesto 15 más. O de repente en la versión 4 ya no, en la versión, número 3 de esas políticas de seguridad, ya no son 35, son 45 políticas. ¿Y por qué? Porque la empresa creció, porque han hecho un reajuste, han hecho un perfeccionamiento del mismo. De repente, en la nueva versión, que es la versión 4 de este plan de seguridad, han determinado de que efectivamente, si eran 45 ahora, por eso lo han reducido a 40, como que 5 desaparecieron. Wow, ¿no? ¿Cómo vas evaluando cómo en la versión 1 aparecieron 20, luego 35, luego 45 y finalmente en la última versión que han sacado de la empresa a nivel interno, que están estableciendo las políticas, porque las tienen que avisar a los empleados, las tienen que notificar, ya no son 45, ahora son 40, y de repente empiezas a leer toda la normativa y dicen, no, pues lo que pasa es que han fusionado incluso 2 políticas o 2 normativas en una sola, las han sintetizado. Puede ser, puede darse el caso. Entonces, todo en el tiempo es perfectible. Nada es, digamos, nada está escrito en piedra. Todo se tiene que ir mejorando, ¿no? Y claro, toda esta labor es parte del área de sistemas, porque son ellos finalmente los más idóneos en hacer toda la gestión de los activos, la gestión de amenazas, la
gestión de incidencias, que generalmente lo reportan los usuarios y que es importante porque nos sirve como un feedback para hacer una retroalimentación en cuanto a las incidencias que se están suscitando. Puede haber que en un año de las 15 incidencias que tú habías detectado, aparecieron como 6 más. Y la pregunta que yo le hago a Tacas es, ¿y esas 6 incidencias nuevas que has canalizado en este año de trabajo, no las vas a adicionar a tu tabla de riesgos o a tu tabla de amenazas en función a lo que estés tú evaluando, ¿no? Porque finalmente la gestión de incidencias es la que te va a permitir determinar si lo que ha ocurrido es una incidencia grave, es una incidencia de repente, digamos, que ha tenido tanto impacto que realmente se ha dado producto de determinadas amenazas que de repente no estaban en tu plan o en tu gestión que has hecho y pues ahora tienes que tipificarlas, tienes que hacer un feedback, una retroalimentación en tu tabla de amenazas, porque esas, las que tienes, la nueva que ha aparecido no estaba en la lista que tenías, entonces tienes que hacer una, digamos, adición, agregar las nuevas amenazas que puedan haber aparecido en ese tiempo de trabajo, así que también como los riesgos. Incluso, profesor, la pregunta será, y de repente las soluciones que nosotros hemos ido dando sobre estos activos de IT reportados, es decir, la solución que efectuamos, que realizamos, también debo de registrarlo, también debo de llevar un registro de las posibles soluciones. Sí, eso te va a servir como una bitácora, te va a servir naturalmente para tener mejor gestionado lo que es la gestión, no solamente de servicios informáticos, no solamente la gestión de soporte, la gestión de entrega de IT, ¿no? Entonces, es importante, claro que sí, tener un control de todo lo que suceda en la organización, porque al final todo eso nos va a servir para hacer un update, una actualización de nuestras políticas o normas de seguridad. ¿Correcto? Bien, dicho esto, existen, profesor, roles y responsabilidades generales dentro de un plan de seguridad informática. Sí, hay roles y funciones o responsabilidades, si quieres usar ese término, que, digamos, los empleados dentro de la organización, dentro del organigrama, tienen que cumplir. Y claro, estos roles y funciones de estos empleados se, digamos, establecen a través de conjunto de personas que laboran en la organización y que van a tener que asumir un rol o una responsabilidad dentro de la constitución de estas políticas de seguridad informática. Vamos a ver. Dice, las entidades, es decir, las empresas, las organizaciones, deben asegurarse que todo su personal reconozca a la seguridad de la información como una de sus responsabilidades. Es decir, ¿qué es lo que debe buscar la empresa? Es que sus empleados sean conscientes de la importancia que tienen aplicar estas normas de seguridad de la información o seguridad informática y que ellos en parte también deben de ser responsables del cumplimiento del mismo. Porque finalmente pregunto, ¿por qué se lleva a cabo la ingeniería social en una empresa? ¿Quién me puede dar respuesta? ¿Por qué se termina, digamos, cristalizando, digamos, ejecutando la ingeniería social como amenaza en una organización? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se vio? ¿Quién falló? Ideas. ¿Por qué creen ustedes de que la amenaza de la ingeniería social termina ejecutándose, termina llevándose a cabo dentro de una empresa? ¿Quién falla? ¿Julio? O, a ver, te escucho. Torres. Eh, pues la ingeniería social, más que todo, tiene éxito en el sentido de cuando la persona, quien usa el sistema, no tiene tanto conocimiento de esos, de esas cosas que le puede preparar algún ingeniero al ingeniero social. Claro, está bien. No Sí, tiene preparación más que todo, o sea, no tiene tanto conocimiento en esas cosas y es más vulnerable
Ya, ok. Claro, y acuérdate que la ingeniería social como tal es la aplicación de una serie de engaños o patrañas que probablemente un hacker o un cracker elabora, diseña y que lo redirecciona a determinados usuarios que de repente ya estudió, ya analizó, que no tienen conocimiento alguno de los principios básicos de seguridad, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, no abrir un correo electrónico que se encuentra detectado como spam o como un correo, digamos, el sistema de correos, que de hecho sea de paso ya lo tienen los correos personales como Gmail, filtra aquellos correos que son spam y te los manda a spam, ¿no? De repente la empresa tiene lo que se llama un correo corporativo y se supone que también ese correo corporativo que han creado también tiene ciertas políticas o restricciones que han dado en el servidor y que algunos domains, algunos dominios que no son, digamos, no cuentan con el certificado de autenticación cuando lo abres en el browser, en el navegador, incumple esto, pues inmediatamente se detecta como un correo de repente malicioso o no deseado y se lo manda a lo que es la opción de spam o se los bloquea. Pero muchas veces el usuario a veces termina abriendo estos correos que no debería, que ya el sistema incluso le da una alerta, le dice, no, atención, este correo podría ser un correo malicioso. Y para su seguridad se ha procedido al bloqueo del mismo. Pero hay una opción ahí que tú le puedes decir, no, es un correo que no es peligroso y lo mandas de repente a la bandeja de entrada, lo redirecciona. Y de repente esos correos terminan pues teniendo algunos links de acceso a dominios que probablemente no cuentan pues con la autenticación digamos necesaria, como por ejemplo tener un certificado de autenticación. Hoy en día las páginas web tú puedes adquirir un certificado y le pones, es como un candadito que aparece en la URL y cuando tú entras a una URL, por ejemplo, los bancos, algunos bancos lo tienen, creo que casi la mayoría lo tienen, certificados de seguridad, de autenticación, y dicen, ¿no? Usted se encuentra navegando en una página web segura, ¿no? Y aparece ahí un logotipo, ¿no? El icono de seguridad. Entonces, te da la confianza de decir, ah, ok, este portal me asegura de que efectivamente los datos que voy a proporcionar en ella van a ser almacenados y no van a ser, pues, traficados o, digamos, vulnerados. Entonces, si los usuarios no se los capacita o no se hace una concientización de las distintas amenazas o riesgos a los cuales ellos mismos podrían estar expuestos con el uso y el manejo de su información, y más aún si es de la organización, pues terminan siendo víctimas de la ingeniería social. Entonces, claro, por qué se ejecuta o por qué se cristaliza o por qué tiene éxito la ingeniería social. Y parte de lo que dice Torres es verdad, y es porque no hay una concientización del usuario, porque no hay un reconocimiento de las posibles amenazas a las cuales está expuesto. Es decir, el usuario probablemente no conoce mucho del tema, no lo han capacitado, no se lo ha informado, no se ha concientizado el personal como tal, y bueno, no tenía conocimiento, ingresa inocentemente a la URL, probablemente esa dirección web le pida algunos datos, él inocentemente brinde esos datos y al hacer clic en enviar dice, no pasa nada, pues la página hago clic en enviar y no me sale nada. No es que no salga nada, de repente la información ya se envió, solo que tú no te das cuenta porque así lo han programado, no han programado en la página web algún alert o algún mensaje que se le muestre al usuario, pero internamente esa información ya se fue a otra base de datos, ya se fue de repente a la base de datos que quien ha construido esa página y te ha mandado el link, ya capturó tu información, ¿no? De repente internamente se está descargando algún archivo de tipo INI o de tipo BAT y tú ni cuenta te das y ya está jalando la información o infectándote con algún malware. Entonces, ¿por qué? Porque has sido víctima de la ingeniería social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, o un ejemplo, otra modalidad de esto es los famosos mensajes de texto. Incluso, por ejemplo, yo en mi móvil hoy en día he configurado una aplicación que automáticamente cuando ve que es un mensaje recurrente, lo detecta como un número, pues, digamos, vicioso, ¿no? Como un número, digamos, ¿qué te digo? Que no es normal que me estén llegando tantos mensajes y más aún cuando tienen contenido comercial. Lo detecta incluso ya como spam.
Entonces, ¿yo qué hago? Clic derecho, clic derecho, que digo, hago clic con el, bueno, con el pulgar y le digo, enviar ¿cómo se llama? Mensaje no deseado, ¿no? O lista negra. Depende también del sistema operativo, por ejemplo, los móviles. Algunos tienen la opción que te dicen lista negra o bloquear número. Porque digo, no, ya el aplicativo, hay apps que hacen ese proceso de identificación o reconocimiento, incluso hasta de llamadas. Te escucho, Torres. Creo que tienes tu micro abierto, te escucho. ¿Alguna intervención? ¿Alguna idea? ¿No? No, Ok. profe, ninguna. Ok, continúo entonces. Entonces, muchas veces, justamente la ingeniería social, ojo, no solamente es con el envío y recepción de correos no deseados, que quede claro, va también incluso desde la mensajería de texto, ¿no? Incluso este tema incluso ya lo hemos hablado en algún momento, cuando incluso aquí, por ejemplo, en Perú, bueno, existe lo que se llama estos programas reality, y donde pues la gente a veces, sobre todo los adolescentes, están ahí pendientes de la TV y están mirando estos programas. Y gente inescrupulosa, gente obviamente pues, que se dedica a la estafa, que se dedica pues a cometer algún acto delictivo, terminan engañando a las personas a través del envío de mensajes de texto y toman el nombre de estos realities, ¿no? Dice el canal, ¿no? De nombre tal, no te premia con 10.000 soles, 5.000 soles por tu participación, por ser un fiel seguidor del programa, no sé, pues, EEG, en fin, no voy a mencionar nombres, pero ya ustedes saben a quién me refiero. Y es común que tomen incluso el nombre de estas casas televisoras y terminan pues enviando con jugosos premios, 4.000, 5.000, te has ganado un automóvil, tacas, el grupo, ¿no? ATV te premia con un auto 0 kilómetros, una camioneta por ser fiel seguidora no sé, de combate o de lo que fuere, ¿no? Y claro, el usuario de repente ve y se emociona, más aún si es una persona que de repente pues, cree que efectivamente, ¿no? Ha sido seleccionado en un sorteo, qué sé yo, ¿no? Terminan mandando un texto en realidad, como se dice, pues publicidad engañosa, y para más información, comuníquese al número, ¿no? Y te dan incluso un número telefónico y ponen todavía el nombre diferente de la casa televisora, ¿no? O sea, ya de por sí uno dice, oye, ¿quién me va a llamar a mí un gerente, ¿no? Que gana probablemente más de 10.000 soles mensuales, o de repente gana en dólares, más de 5.000 dólares mensuales, a un simple mortal porque está viendo su canal su programa de televisión. O sea, 2 más 2, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay gente que es incauta, que es ingenua, que probablemente no tiene malicia, y por eso a veces yo digo, no, es bueno ser malicioso en la vida, ¿no? Siempre actúa con malicia, porque a veces uno nunca sabe. O sea, más allá de malicia, me refiero a una malicia en el sentido de analizar y de decir, ¿no será que me están engañando? ¿No será que esto no es verdad? Y a veces hay muchas personas que, por ingenuidad, creo que voy a usar ese término, por ingenuidad o por falta de desconocimiento, termina pues siendo víctima de un engaño, ¿no? Y dice, tú llamas por teléfono, y incluso eso lo hemos visto en las noticias, ¿no? Como paréntesis al tema que estamos hablando. Y bueno, esta gente pues termina llamando y le dicen, sí, para que haga cobro de su premio hay que hacer algunos trámites, ¿sí? Si se ha ganado usted un automóvil, pues tenemos que ir a la notaría, registrarlo, no se preocupe, todo lo estamos haciendo nosotros por usted, solamente por premiarlo, pero tiene que depositar 1.500 soles a este número de cuenta para poder nosotros hacer el trámite, ¿no? Entonces, ya de por sí, y más aún si es de dinero, hay que tener cuidado, ¿no? Y sin embargo hay gente que lo hace, ¿no? Porque cree, pues, no dice, bueno, voy a gastar 1.500, pero voy a ganar un automóvil. O bueno, voy a gastar 1.500, pero al final lo voy a recuperar porque me van a dar 10.000, estoy ganando, ¿no? Y ya, pues termina siendo víctima de gente inescrupulosa que lo que ha hecho es aplicado una técnica tan común que es el engaño a través de publicidad engañosa probablemente, y ha terminado siendo víctima de ingeniería social, ¿no?
Entonces, ¿es una amenaza? Sí, la ingeniería social es una amenaza latente, ¿no? Que está siempre presente. Y más aún si el usuario no está capacitado en temas tecnológicos, como decía Torres, pues va a terminar siendo víctima justamente de un engaño. Entonces, es responsabilidad, en este caso, de los especialistas de IT que trabajen probablemente en esa organización, la gente de sistemas, que también de charlas, que también de seminarios, o de repente por ahí den una clase con un proyector, pues ¿no? Una especie de charla o capacitación a sus usuarios y hacerlos, digamos, adentrarlos a este mundo tecnológico, que conozcan muchos términos que de repente ellos desconocen en informática. Ellos pueden ser muy buenos en otras áreas, como administradores, como contadores, pero le dicen, oye, tu máquina tiene un malware. Y te dicen, ah, ¿qué? ¿Está qué? ¿Qué es un malware, no? No saben qué es un malware. Entonces, hay cosas desde muy simples hasta muy complejas, ¿no? Entonces, es importante el tema, por ejemplo, ¿no? De la capacitación o el proceso de concientización, más aún en este tema de amenazas y riesgos. ¿Por qué? Porque es el usuario quien finalmente termina abriendo la puerta para que estos malos especialistas entren a la empresa de forma virtual y terminen pues, accediendo a la información, ¿no? Muy bien, responsabilidades que existen por parte de una junta directiva. Debe de existir una junta directiva, profesor, antes de elaborar un plan de seguridad informática, sí. ¿Y quiénes son esa junta directiva? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes las conforman? Generalmente lo hace el directorio de la organización o la alta gerencia, quien está a cargo pues digamos, de la conducción de la empresa. Probablemente no sea el gerente general, sino de repente el administrador de sede. Si es una empresa que tiene varias sedes, dice, muy bien, la junta directiva está conformada por todos los administradores de todas las tiendas comerciales de la empresa. Y la empresa tiene como, de repente, no sé, 10 o tiene de repente 15 o 20 o 40 o 50 locales. Entonces, ¿quiénes van a conformar esa junta? ¿Los 50? No de repente los 50, pero sí un número, digamos, interesante, no más de repente de 10 personas que sean las que van a tomar decisiones y van a tener que aprobar probablemente las distintas estrategias, políticas, metodologías, incluso ellos hagan una aprobación también de los activos que tú has valorado como parte de la gestión de lo que viene a ser pues, la gestión de los servicios informáticos. Entonces, en conclusión, ¿tiene que haber una junta directiva? Sí. ¿Quiénes las van a nombrar? Pues todo esto, acuérdate que toda esta gestión recae sobre la ley de sistemas. Es probablemente que como parte de la junta directiva también esté el jefe de área, el jefe de sistemas. Él, digamos, conforme esta junta directiva con de repente algún administrador, algún gerente o algún jefe de otra área que diga, bueno, nosotros nos vamos a encargar de establecer cuáles van a ser las directivas, las políticas, la forma de trabajo, ¿no? Dentro de la organización a nivel de lo que viene a ser pues, seguridad informática. En algunas organizaciones he visto de que generalmente la junta directiva lo conforma íntegramente todo el área de sistemas. ¿Eso es posible, es viable? Sí, también podría ser. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de básicamente todos son especialistas del tema, así que creo que van a poder hacer un buen documento, un buen plan de seguridad. Pero eso no le resta importancia a que otros usuarios o otros stakeholders de la organización conforman esta junta directiva para que de repente den otro punto de vista a nivel ya más de gestión, a nivel comercial, a nivel administrativo. Siempre es bueno también escuchar a los otros empleados para que nos brinden su punto de vista y nos digan si lo que vamos a plantear está bien o está acorde o no a lo que ellos trabajan dentro de sus distintos procesos de negocio, procesos comerciales que manejan. Entonces, la responsabilidad, dice, de la Junta Directiva es aprobar las estrategias, políticas y metodologías de incluso la identificación y valoración de los activos. También están la alta gerencia. ¿Y cuál es la responsabilidad de la alta gerencia? Bueno, ellos, y bueno, en este caso digo ellos porque de repente la alta gerencia está conformado por un directorio de accionistas, o de repente simplemente es una sola persona la que conduce la organización. Si ese fue el caso, entonces
quien está a cargo de la alta gerencia, es responsabilidad de la alta gerencia implementar, dice, la gestión de la seguridad de la información conforme a las disposiciones de la Junta Directiva. Es decir, la Junta Directiva planifica, hace la valoración de activos. Ellos son los encargados de hacer la gestión de amenazas, de riesgo, ¿no? El tratamiento, la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Plantean todo, definen todo, toda la estructura de trabajo. Y ahora pues lo tienen que presentar a la alta gerencia. Ellos lo que tienen que hacer es justamente revisar estas disposiciones, estas directivas o estas directrices que ha dado la Junta Directiva para proceder a su implementación. Profesor, dirá Torres, ¿por qué dice proceder a su implementación? Porque probablemente habrá que incluso adquirir algunos equipos que no forman parte hoy por hoy o hoy en día de la empresa. De repente hay que adquirir UPS, hay que adquirir nuevos computadores para que se conviertan en servidor. De repente la Junta Directiva está solicitando simplemente un data center, porque en la empresa no hay un data center, no hay un centro de datos como tal. Simplemente hay una oficina que van a atender pues, de forma, digamos, de forma inicial las distintas incidencias o requerimientos, pero no hay un data center como tal. Entonces hay un requerimiento de implementación y la alta gerencia tiene que revisar esas normativas, tiene que revisar este documento y ver qué cosa es lo que la Junta Directiva solicita como recursos TICs o como recursos tecnológicos para el éxito, para asegurar el éxito de este plan de seguridad informática. Entonces, ellos tienen que justamente, la alta gerencia tiene que implementar, ¿no? Dice, la gestión de la seguridad de la información conforme a las disposiciones de la Junta Directiva. 2, apoyar el programa de seguridad de la información. Sí, pues la alta gerencia tiene que brindar el apoyo, naturalmente, a la Junta Directiva, que están ellos encargados de hacer este plan, porque si no lo apoyan, pues naturalmente los usuarios probablemente que estén en la empresa no sigan las directrices. Punto 3, promover la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información y velar por su vigencia permanente. Claro, la alta gerencia también debe de promover la mejora continua. Lo que yo te decía, un plan no es perfecto. Un plan en el tiempo se puede revisar, se puede actualizar, se pueden crear nuevas versiones. La versión 1, la versión 2, la versión 3 del plan de seguridad de la información. Porque en el tiempo vamos detectando nuestros errores y vamos mejorando, vamos perfeccionando. Y decimos, muy bien, ¿sabes qué? Estas 4 directivas o estas 10 políticas de seguridad con las cuales empezamos no es suficiente. Se han cumplido de forma eficiente, pero sabemos que hay vacíos que no hemos tocado en este documento. Entonces, de repente no le hemos dado el tiempo o no hemos creado las directrices necesarias para atacar el tema de la ingeniería social, para cómo revertir esta amenaza. Entonces, ¿qué nos hace falta? Oye, pero ¿y dónde está el tema de capacitación a los usuarios? No hay, pues dice que se prohíbe esto, se prohíbe la descarga de archivos, todo está especificado, pero nunca has capacitado a los usuarios, a los empleados dentro de la empresa. Entonces, como que ahí de repente está el punto débil, como que de repente por ahí el usuario simplemente a veces no pregunta porque sabe que le puede dar más trabajo, entonces mejor se queda calladito y de repente termina haciendo cosas que no debe porque simplemente no lo capacitaron o no está preparado para ello, ¿no? Punto número 4, dice, la alta gerencia, su responsabilidad también es la de aprobar la creación de los proyectos necesarios para implementar las estrategias y tácticas de seguridad de la información definidas. Claro, es decir, ellos, la alta gerencia, pues tiene que también aprobar incluso la implementación de nuevos proyectos que de repente son importantes, son necesarios que se lleven a cabo dentro de la empresa, como por ejemplo el hecho de instalar generadores o retroalimentadores de energía eléctrica, como son por ejemplo los UPS. Entonces ellos tienen que aprobar esa, digamos, la adquisición, por ejemplo, de esos equipos para que pues el área de sistemas, el data center o en este caso la gente que labora en sistemas, pues pueda implementar con factibilidad, con viabilidad estos equipos y se cumplan efectivamente con las estrategias que ellos están brindando. ¿Qué pasaría si en algún momento la empresa se queda sin energía eléctrica? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué activan? Ah, por eso activamos los UPS. Claro, eso sería lo ideal como parte
de tu plan de contingencia. Acuérdense que en el tema de sistemas, o en el área de sistemas, no solamente es establecer políticas y normativas, también es hacer gestión de los recursos informáticos, es también desarrollar probablemente sistemas. Si es que es una empresa que en su área de sistemas tiene desarrolladores y también tiene personal técnico, no solamente que haga reparación de equipos, sino también tiene DBAs, tiene analistas de sistemas y tiene desarrolladores de sistemas. Entonces ellos tienen pues la función no solamente de dar el soporte a nivel de hardware, sino también de repente de desarrollar nuevas aplicaciones. Y dentro de ello tienen que establecer una serie de planes, ¿no? Por ejemplo, los planes de contingencia, el PETI, el plan estratégico de TI, el plan de contingencia, el plan de seguridad de la información, hacer la gestión de riesgos, gestión de amenazas, gestión de incidencias. En realidad todo se complementa, nada queda aislado. Por eso que estos planes, todos guardan en cierta medida guardan relación entre ellos, ¿no? El PETI es el plan estratégico, por ejemplo, de TI a largo plazo. Y del PETI se va a tener que, digamos, complementar con un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio, un plan de seguridad informática, ¿estamos? Se podrá también elaborar un modelo de gestión de servicios informáticos, como el que están haciendo como proyecto final para el curso de gestión de servicios, que yo les he dado como un índice, ¿no? Como una guía más o menos de cómo estructurar pues, ese modelo de gestión. Entonces, existen una serie de documentos que se van a tener que implementar en área de sistemas, por eso, pues sí, es parte de la gestión. La área de sistemas no solamente se encarga de llevar la impresora, destaparla, darle mantenimiento y entregar al usuario, o programar la base de datos y programar el sistema. No, eso lo hacen generalmente los técnicos. Los ingenieros de sistemas son los encargados de hacer toda esta gestión. Son los encargados de aplicar políticas, normas, medidas, pero todo se complementa. Y claro, el documento macro, el documento principal es el PET. Ahí establecemos todo lo que queremos lograr dentro de la empresa en el tiempo. Incluso recuerdo que en uno de los dos cursos, no recuerdo exactamente en cuál de ellos, pero sí recuerdo que subí un material, no sé si lo han revisado, que habla justamente de la aplicación de estas políticas o normativas que tenemos que implementar en una organización. Como ejemplo, lo subí, incluso también subí un ejemplo de tipo un PETI, de cómo es un PETI, por ejemplo, de una empresa. Y ese PETI no pasa de 4 o 5 páginas, y es una serie de acciones que ellos quieren implementar en el tiempo dentro de esa organización, como parte de su mejora continua, como parte de su mejora, ¿no? de gestión. Y en este PETI, pues, habla de muchas cosas, incluso hasta la adquisición de equipos, incluso hasta el cambio de una arquitectura tecnológica, ¿no? Porque esa es su visión a largo plazo. Y de ahí, pues, eso después le va a servir para que hagan, pues, sus planes de continuidad, de negocio, frente a, de repente, algún desastre, pues, se activa el plan de continuidad de negocio, por ejemplo. O los planes de contingencia, ¿no? Frente a ciertas acciones o ciertas amenazas o ciertos riesgos, ¿qué hacemos? Pues revisa el plan de contingencia. Ahí tenemos todo especificado y todo articulado. Es como tu bitácora, ahí está todo. Entonces, la persona que elabora un sistema no sabe qué hacer, va inmediatamente al plan de continuidad y revisa. A ver, ¿qué dice acá? Frente a la amenaza de corte o fluido eléctrico, active usted los UPS que se encuentran en la sala número 3 del piso, todo está especificado. Entonces, el usuario va inmediatamente y lleva a cabo lo que está especificado en ese plan de contingencia. Es como una guía. Al final, todo esto en el tiempo pues se puede ir perfeccionando, se puede ir mejorando a medida de la experiencia que se vaya teniendo dentro de la organización, ¿no? Muy bien, también existe lo que se llama las responsabilidades que tiene el comité de riesgos. Profesor, ¿tiene que haber un comité de riesgos para poder establecer un plan de seguridad de información? Sí, hasta el momento ya tenemos 3 grupos o 3 roles distintos, ¿sí? Tenemos la junta directiva, punto 1, tenemos la alta gerencia, punto 2, tenemos el comité de riesgos, ¿sí? Número 3, es el tercero. Muy bien, ¿de qué se debe de encargar el comité de riesgos? Pues debe de proponer a la junta directiva la estructura, dice, del sistema de gestión de seguridad de información. Claro que sí. Entonces, ¿también existe un comité de riesgos? Sí, ellos son los encargados de hacer entonces la identificación de los riesgos
Sí, en un plan de seguridad así se trabaja. Yo cuando he ido explicando, siempre he ido explicando a nivel general qué es lo que se debe hacer o cómo se debe de hacer. Pero aquí ya estamos separando qué roles tienen dentro digamos, del plan de seguridad informática, pues tiene que haber una serie de especialistas o una serie de personas que conocen del tema o que pueden aportar con su experiencia y que finalmente pues pueden terminar formando parte de alguna junta o de algún comité, ¿no? En este caso estamos hablando del comité de riesgos y dice pues que son ellos los responsables de proponer a la junta directiva la estructura de cómo es que sería su sistema de gestión de seguridad de la información. También ellos son los encargados de revisar, evaluar y proponer, dice, a la Junta y proponer la aprobación de la Junta Directiva las políticas y metodologías para la gestión de la seguridad de la información. Es decir, el Comité de Riesgos revisa, evalúa, propone para la aprobación de la Junta Directiva, pues cuáles van a ser estas políticas y metodologías de lo que va a ser la gestión de la seguridad de la información. El comité de riesgo también tiene como, en este caso, como función, como responsabilidad, el revisar, evaluar y proponer para la aprobación de la Junta Directiva un plan de seguridad de la información. Claro, o sea, ellos, el comité tiene que revisar, dice, tiene que evaluar y proponer que se apruebe, ¿no? Que se apruebe en este caso, el plan de seguridad de la información, ¿correcto? Y lo va a hacer, pues, en coordinación con la Junta Directiva. Número 4, efectuar el seguimiento de la gestión de la seguridad de la información. Claro, cuando hablamos de efectuar el seguimiento, ¿estamos hablando, profesor, de la auditoría? Pues sí, aquí es donde tenemos que auditar, tenemos que controlar, verificar que todo lo que hemos establecido efectivamente se cumpla. Lo ideal es que sea el 100%, pero de repente al final no es esa la realidad, pero es importante hacer un seguimiento, ¿no? Un control, auditar pues, la gestión de la seguridad de la información para determinar el grado de eficiencia o el grado de efectividad de nuestro plan de seguridad que hemos implementado, ¿no? Que hemos desarrollado. Muy bien, también está la unidad de riesgos. Sí, ¿qué responsabilidad tiene la unidad de riesgos? Pues ellos son los encargados de diseñar, dice, y proponer al comité de riesgos o quien haga sus veces de comité de riesgos, naturalmente, las políticas y metodologías para una apropiada gestión de seguridad de la información. Es decir, aparte existe otro grupo de trabajo que se llama la unidad de riesgos, ¿no? Entonces ellos diseñan y proponen al comité de riesgo, dicen, justamente las políticas y las metodologías que sean obviamente las más apropiadas para la gestión de la seguridad de la información. Así como también evaluar si existe la necesidad de constituir comités, unidades, áreas o cargos especializados para el cumplimiento de las responsabilidades relacionadas, dice, con la gestión de la seguridad de la información. De ser necesario, se debe presentar su propuesta al comité de riesgos. Tercero, asegurar que la gestión de la seguridad de la información que realice la empresa sea consciente de las políticas y de las metodologías aplicadas para la gestión de los riesgos. Y finalmente también debe de proponer al comité de riesgos, dice, o quien haga sus veces de comité de riesgo, el plan de seguridad de la información para su revisión y evaluación. Entonces, la unidad de riesgo, ojo aquí, estamos en unidad de riesgo, ellos tienen la responsabilidad de proponer al comité cuál va a ser el plan de seguridad de la información para que ellos lo revisen y lo evalúen y finalmente después esto se apruebe. ¿Y quién es la persona más idónea para aprobar justamente esto? ¿Qué dice acá? La alta gerencia. Porque la alta gerencia ellos aprueban, ¿no? Finalmente le dan luz verde a la implementación no solamente de proyectos, sino también dice de estrategias y tácticas de seguridad y de información que se han definido. ¿Estamos de acuerdo? Pues en eso consiste, no, esa es la estructura, esa es la forma, digamos, de cómo es que se termina implementando un plan de seguridad informática, ¿ya?
Muy bien, punto 2, sistema de gestión de seguridad de la información. Ya acá entramos a lo que es el GSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y controles de seguridad de la información. Para ello debemos establecer y mantener, dice, establecer, mantener y documentar un sistema de gestión de seguridad de la información. Las actividades mínimas que las entidades deben de realizar para desarrollar un sistema de gestión de seguridad de la información serán los siguientes. Está. Letra A, punto número 1, como quieras llamar. Establecimiento de un sistema de seguridad. 2, operación del sistema de gestión de seguridad de la información. 3, monitoreo y revisión del sistema de gestión de seguridad de la información. 4, mantenimiento y mejora del sistema de seguridad de la información. Entonces son 4 fases, ojo, 4 fases que se tienen que desarrollar o ejecutar para elaborar o implementar, pues naturalmente, un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI. Muy bien, ¿en qué consiste entonces, profesor, el establecimiento, dice, de un sistema de gestión de seguridad de la información? Básicamente, el de especificar, primero, el alcance de los límites del sistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo a las características del negocio de la entidad, sus activos, tecnología y otros. 2. Instaurar una política de seguridad de la información en relación a la naturaleza del negocio de la entidad. Y aquí me quiero detener para hacer énfasis a algo. Cuando hablamos de la instauración, y lo voy a subrayar, cuando hablamos de la instauración o instaurar, es decir, digamos, como, sí entienden lo que significa instaurar, ¿no? Instaurar es sinónimo de implantar, ¿no? Vamos a implantar una política de seguridad de la información en relación, dice, a la naturaleza del riesgo de la entidad. Es decir, si tú tienes un modelo de repente de gestión, un modelo de un plan de seguridad de la información, que te lo has bajado de internet, que te lo han facilitado, o que estás tomando como referencia de otra organización, tienes que adecuarla a la naturaleza del negocio a la cual tú ahora pretendes hacer esa instauración de ciertas políticas. ¿Por qué? Porque cada empresa es una realidad distinta. Entonces yo no puedo pretender, digamos, si quiero tener éxito con mi gestión que quiero hacer, yo tengo que, lo que estoy tomando como referencia, adecuarlo a la realidad de esa empresa, adecuarlo a lo que ellos tienen, ¿no? A lo que ellos trabajan, adecuarlo a su proceso comercial, a su proceso de negocio, a lo que ellos trabajan, al tipo de información que ellos tienen. No podemos estandarizar, por eso es que los planes de seguridad de información se elaboran a medida de cada empresa. Es como por decir, vamos a suponer que Pala tiene un saco y le dice a Torres, Torres, comando, sí, le dice, mira, promo, tengo acá un saco y te lo voy a vender. Entonces Torres se lo pone y dice, no, pero esto me queda suelto, me queda muy flojo, promoción, y dice, porque tú eres muy gordito, entonces esto no está a mi medida. Entonces Pala dirá, bueno, pues, pero ya tú lo llevas al SAS, te lo ajustas, te lo voy a dejar a cómodo precio. Necesito money y te lo vendo, pues. Entonces, a ver, ¿no? Mira la marca, la tela, bueno, sí, está en buen estado. ¿Y cuánto está este saquito, no? ¿Cuánto te ha costado? Mira, dice, a mí me costó en tienda de repente 180 soles, pero te lo voy a dejar a 100, ¿sí? Pero claro, Torres se mide el saquito y se da cuenta que no está subido, porque Pala es muy gordito, que le queda flojo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Torres? Un reajuste. Tendrá que ir al sastre, el sastre le toma las medidas y tendrá que encajar este saco a la talla, ¿no? Digamos, a la fisionomía, ¿no? Que tiene Torres, para que le quede pues el saco bien entallado, como corresponde y se vea bien. ¿Estamos? Entonces, es lo mismo acá, hago ese ejemplo para que se entienda. Es lo mismo acá. Tú quieres aplicar políticas de seguridad, perfecto. Mira, por ahí alguien te ha facilitado su política de seguridad, ¿no? De su empresa, ¿no? Depende de alguien que está trabajando en otro lado, donde ya tienen todo definido y dicen, sí, no te preocupes, te paso el plan de seguridad informática que tiene esta empresa, ¿no? Tiene una serie de políticas. Y tú te lo pasas en digital y te das cuenta que tiene como 60 páginas. La pregunta es, ¿vas a implementar las 60 páginas en tu empresa? Creo que no.
¿no? Tendrás que revisar, analizar, leer con mucho cuidado, ¿no? Analizar, como se dice, ver con lupa estas políticas y decir, mira, de todas estas, ¿cuáles realmente se ajustan a la realidad de nuestra empresa? ¿No? Depende también del rubro, del sector. Entonces, harás pues un reajuste, ¿no? Tendrás que, digamos, esas políticas, esas normas que te han facilitado, ver si realmente todas ellas se ajustan a la realidad de la empresa en la cual tú estás trabajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Número 3, aplicar un enfoque, dice, de evaluación de los riesgos. Los riesgos tenemos que evaluarlos, tenemos que valorarlos, sí, tenemos que hacer una evaluación de los mismos. Y para eso debemos, dice, aplicar pues, ¿no? un enfoque de evaluación, significa valoración de cada uno de los riesgos que se han identificado de forma inicial, de forma previa. Muy bien, punto 4, identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados a la manipulación de la información por parte de los empleados y clientes de la empresa, de la entidad. Y, en este caso, definir los objetivos de control y controles para dichos riesgos. Es decir, también debemos de definir cuáles van a ser estas políticas de control, ¿no? de seguridad frente a los riesgos que hemos identificado y hemos evaluado de forma previa, ¿no? En cuanto, dice, a la manipulación de la información. Siguiente. Una vez que ya has hecho el establecimiento de estos 4 puntos, como parte de lo que va a ser pues, tu sistema de gestión de seguridad, pues ahora hay que operar. Ya hay que pasar digamos, a la ejecución, la operación. El operar o la operación de un sistema de gestión de seguridad va a iniciar básicamente con la elaboración e implementación de un plan mediante el cual se va a dar tratamiento a los riesgos identificados con sus respectivos controles. Porque acuérdate que cada riesgo debe tener un control, ¿ya? Eso lo vas a encontrar en la normativa. Y también te lo facilité, no sé si lo han revisado, normativa de seguridad peruana, ¿lo han visto? Son como 75 páginas, creo. Tal cual, lo descargué de la fuente que la encontré acá en internet, igualita te la he dado. No la he mutilado, no la he cortado para que tú la revises. Es un documento bien extenso. Hay un montón de políticas de seguridad. Revísalo. De repente por ahí te puede servir algunos puntos importantes para tu proyecto de gestión, no lo sé. O para ampliar tu conocimiento, ¿no? Muy bien. Punto 2. En cuanto a la operación de un sistema de gestión de seguridad de información, debemos especificar cómo medir la efectividad de dichos controles. Profesor, cuando dice especificar cómo medir la efectividad, ¿a qué se refiere? Pues probablemente que armes una tablita donde tú identifiques cómo vas a medir estos controles, ¿no? ¿Escala de Likert? Sí, puede ser una escala de Likert. ¿Valoración numérica? Sí, también del 0 al 5. ¿no? O del 0 al 4 y le vas dando un peso, ¿no? Una descripción, porque vas a tener que medir, evaluar estos controles. Y claro, vas a tener que también hacer uso de tu experiencia, tus conocimientos que manejas del tema para poder, pues, evaluar que estos controles se están ejecutando, no se están dando. 3, establecer programas de capacitación y conocimiento, lo que yo te decía, ¿no? Y lo que nos decía Torres al inicio también, ¿no? El tema de capacitar a los usuarios. Muchas veces los usuarios terminan siendo víctimas no solamente de ingeniería social, descargando malware, haciendo descargas de software piratas o software sin licencia, craqueados, y de repente por ahí viene acompañado de algún archivo corrupto o un archivo de repente que naturalmente tiene algún malware y termina pues infectando a la máquina, robando su información, robando su contraseña, cuentas, etcétera, dependiendo también digamos, del tipo de archivo que esté y pues se ha dado porque nunca lo han capacitado a los empleados. Y más aún, estos no tienen conocimientos en informática. Entonces, pues son blancos fáciles de poder atacar, ¿no? Muy bien. 4, administrar los recursos que componen el sistema de gestión de seguridad y aplicar las instrucciones y controles que sean efectivos, dice, para una rápida detección de incidentes de seguridad de la información. ¿Correcto? Y luego, pues, está el monitoreo y revisión del sistema. Y una vez que hemos implementado, pues hay que monitorearlo, hay que revisarlo.
Para eso debemos ejecutar, dice, revisiones periódicas de la efectividad del sistema de gestión de seguridad, evaluar la efectividad de los controles definidos y actualizar el plan de seguridad de la información en cuanto se encuentren fallos de seguridad. Y lo voy a subrayar porque acá es lo que yo te decía, que un plan pueden haber versiones. Profesor, tenemos el plan de seguridad versión 1. Profesor, ya estamos en el plan de seguridad versión 2. Perfecto. ¿Por qué no he hecho una segunda versión? ¿No será que han encontrado fallas? ¿No será que han encontrado ciertas cosas que no se están cumpliendo a cabalidad o no se están ejecutando a cabalidad? Y el hecho de que algo no se ejecute bien o no salga bien, pues eso es una falla de la seguridad, una falla de tu política, de tu norma que has implementado, ¿no? Tú decías acá, una política de seguridad, implementar servidor proxy. Oye, pero acá la gente sigue entrando a xvideo.com, sigue entrando de repente a, qué sé yo, pues estas páginas de índole de otro contenido, ¿no? Explícito. Y ahí hay de repente un montón de marcos, qué sé yo, pues, y de repente han detectado que por ahí se han filtrado ciertos archivos que no corresponden y de repente, no sé, en el caso hipotético han terminado dañando el equipo. Entonces, oye, ha fallado pues tu servidor, tu política de implementar servidor proxy, pero no se ha dado a cabalidad, pero no se ha dado al 100%, hay una falla ahí de tu política de seguridad. Vaya de nuevo a revisar su servidor proxy y a hacer su configuración. Hay que hacer ahí un reajuste probablemente, ¿no? Para eso sirve el monitoreo, la revisión. Finalmente, también debe haber un mantenimiento y mejora, dice, del sistema de seguridad. Sí, pues debemos de aplicar las mejoras encontradas en el sistema de gestión de seguridad. Debemos de ejecutar acciones correctivas y preventivas a fin de eliminar los fallos de la seguridad de la información e informar de forma oportuna, dice, a las partes interesadas todas las acciones y resultados de la gestión de la seguridad de la información. Profesor, va a decir Torres, ¿a qué se refiere cuando dice informar de forma oportuna a todas las partes interesadas sobre las acciones, resultados de la gestión de la seguridad de la información? ¿Sabes a quién, Torres? A todo lo que está arriba. El comité de seguridad, la alta gerencia, sí, estoy acá. La unidad de riesgo, al comité de riesgo, a la alta gerencia y a la junta de riesgo. Todas esas personas que forman parte de cada uno de estos roles tenemos que informar el grado de efectividad o de eficiencia que tiene el plan de seguridad para que hagan la mejora respectiva, ¿no? Claro está. Muy bien, ¿cómo implementar un plan de seguridad? Pues aquí ya viene la implementación, y finalmente, ¿cómo lo hacemos? Pues primero hay que hacer o implementar seguridad lógica, ese es un primer punto. El otro es la seguridad del personal. El otro es la seguridad física y ambiental de los equipos y dispositivos. El otro tiene que ver con el inventario de los activos de información y clasificación de los activos, en este caso de información, inventario de los activos, o sea, de los equipos, ¿no? Activos de TI, también activos de información. Cuando habla de activos de información, está hablando también de los sistemas de información, clasificación de los mismos. La administración de las operaciones y comunicaciones, también hay que hacer eso. Y finalmente, pues ahí está la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos. Eso es también parte de, así como también el procedimiento de respaldo, backups y restauración de la información. Profesor, cuando usted dice artículo 17, artículo 12, artículo 13, ¿de qué está hablando? De la ISO. Estoy hablando de la ISO. La ISO 27001 tiene varios artículos, entonces de ahí vamos jalando cuáles van a ser esos principios que tenemos que aplicar. También está la ubicación de un centro primario de procesamiento y sitio alterno de información. Y la gestión de incidentes de seguridad de la información también forma parte de, así como la seguridad en las transacciones. Entonces, todo esto, estos 10 puntos que te acabo de leer, jóvenes, escúchame, estos 10 puntos que te acabo de leer, forman parte, profesor, específicamente de qué, de lo que usted acaba de leer, de cómo implementar un plan de seguridad de la información. Entonces, Tacas dirá, o sea que si yo tengo que hacer mi plan de seguridad de la información, tengo que enfocarme, profesor, en función de esos 10 puntos, 10 criterios. La respuesta es sí. Y ahora tú tendrás que ver qué cosa vas a implementar en la seguridad lógica. Pues tendrás que remitir al artículo 11 de la norma ISO, que te dice que para una adecuada gestión de la seguridad lógica de la información que se administre, las entidades deben considerar como mínimo lo siguiente.
Y ahí te dice procedimientos formales para la concesión, administración de derechos y perfiles, así como la revocación de usuarios en los casos que goce de periodo de vacaciones o de vinculación laboral, pues ya no deben de tener acceso a nuestros usuarios. Revisar periódicamente los derechos concedidos a los usuarios y roles también concedidos, derechos reales. Esto, profesor, tiene que ver para que para el proceso de autenticación de usuario. Claro, porque si tú no haces eso, pues un usuario o un empleado que ya no trabaja en la empresa, pues va a tener seguir teniendo acceso al sistema de información que maneja la empresa. Y no es lo ideal. Ok, ya no forma parte, retirarle los permisos, bloquear el usuario. ¿Para qué le vas a dejar la sesión abierta? ¿Para qué vas a seguir asignándole, siguiéndole, habilitándole su usuario si sabes que va a ir en contra del artículo 11 de la normativa ISO? ¿Qué te dice la normativa? No, te dice, ya no sigas asignándole su usuario, revócalo, revocatoria, ya no va más. ¿Por qué? Porque se encuentra de vacaciones. Si una persona está en vacaciones, ¿debe tener acceso al sistema? Pues no, se lo bloquea temporalmente hasta que revisa la empresa. Y si este renunció, se desvinculó de la empresa, ¿para qué va a tener acceso al sistema? Ya no, revócalo. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El área de sistemas. ¿A través de qué? De la aplicación del artículo 11 de la normativa ISO, que me dice, aplica seguridad lógica. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí es donde viene ya el trabajo de que estas políticas que te está, digamos, diciendo la ISO, pues tú tienes que hacer que se cumplan, ¿no? Básicamente en eso consiste. Siguiente, revisión periódica de los derechos concedidos de los usuarios y el uso real de los derechos, ¿no? Eso también es importante. Siguiente, dice, los usuarios deben contar con factores de autenticación del uso de personal de tal manera que las posibles responsabilidades puedan ser seguidas e identificadas. Claro que sí, pues hay que ver qué usuarios son los que van a contar con un proceso de autenticación, ¿no? Es decir, con el tema del logueo, el acceso. Controles especiales sobre las aplicaciones informáticas y herramientas de auditoría. ¿A qué se refiere con controles especiales, profesor, sobre aplicaciones informáticas y herramientas de auditoría? Pues tenemos que utilizar alguna herramienta de software que me permita hacer auditoría informática. También hay, ojo, y hay que ver qué controles son las que se van a manejar. Insisto, tienes que leer la normativa ISO, que es bien extensa, pero ahí te especifica. Siguiente, hay que hacer también seguimiento sobre el acceso y uso de los sistemas para detectar actividades no autorizadas. Claro, tenemos que hacer un seguimiento sobre quiénes están accediendo y quiénes están haciendo uso de estos sistemas de información. ¿Para qué dice? Para detectar actividades que no se han autorizado. ¿Por qué sigue el usuario Pala accediendo a la aplicación web si ya no trabaja en empresa? Llamen al responsable de área de sistemas, al jefe, no, al jefe de hecho, y van a decir, oye, ¿y esto? Se acaba de detectar esto, ¿por qué siguen teniendo acceso para? Entonces, uy, se pasó, no hay una buena gestión, me están haciendo control, eso es parte de. Siguiente, controles especiales sobre accesos remotos y dispositivos móviles. Sí, también hay que ver qué equipos o qué dispositivos son los que van a estar autorizados a su acceso, por ejemplo, a la red, ¿no? Entonces, jóvenes, en eso consiste. Esto aquí es un ejemplo, bueno, obviamente ya está aquí resumido en 10 puntos claves, ¿no? He tomado los artículos de la ISO, tendrían que en todo caso ustedes revisar la ISO si quieren profundizar, porque es un tema bien amplio, bien extenso. Y aquí yo te dejo este modelo, esta hoja de información para que la revises, y aquí está básicamente todo lo que dice la ISO, ¿no? En función a cada ítem. Me he tomado la paciencia de leerlo y sacarlo para ustedes, ahí lo tienen. Finalmente, cuando tú ya aplicas todo esto, tus políticas de seguridad y todo lo demás, algo que te sugiero, ya, mira, te voy a mostrar algo, es que tú puedes, ya, escúchame, con esto voy a terminar, tú puedes implementar incluso o sistematizar toda la gestión de incidencias. Tacas dirá, profesor, ¿se puede? Claro que se puede, Tacas. Tú podrías crear un software o un sistema de información, puede ser un software informático o puede ser en todo caso un sistema de información, no sé si logran observar mi pantalla, donde yo pueda pues hacer una gestión de las incidencias de HelpDesk. Es decir, puedo implementar una aplicación web que me permita pues llevar un control de las incidencias, ¿no? Que se reportan dentro de la empresa.
Este es un ejemplo de un instituto que brinda clases virtuales. Ya, miren, observen. Y claro, ahí, por ejemplo, está el estudiante, está el personal docente y está el personal administrativo, ¿no? Se ha hecho su modelo de entidad-relación, se ha puesto incluso la persona, ¿no? Entidad-persona, y una persona, por ejemplo, un empleado puede terminar siendo también un estudiante. De repente el empleado, por decir, Bravo Polo María, ya tiene un año laborando en el instituto como administrativo, pero hace 2 meses se ha matriculado en un curso, entonces María termina siendo también estudiante. En la base de datos, en vez de estar repitiendo los valores, la normalización de base de datos, se ha estructurado de esta manera, ¿no? Se le asigna un usuario, tiene una agenda telefónica, ¿correcto? Vive en un distrito, pues pertenece a una provincia, un departamento, tiene una nacionalidad, sí, de repente es colombiano, es chileno, es venezolano, y está ahí ahora, es estudiante nuestro, entonces hay que registrar su información. Se tiene que identificar con un tipo de documento, probablemente sea un carnet de extranjería, sea de repente un PTP, puede ser de repente un pasaporte o un DNI, ¿correcto? En el instituto, naturalmente, pues de este ejemplo, existen especialidades y por cada especialidad se capacitan en ciertos cursos. Tienen lo que se llaman las salas virtuales y manejan turnos, mañana, tarde, noche. Y en el turno mañana, pues hay distintos horarios, ¿no? De 8 a 9:40 es un curso, de 10 de la mañana a 11 es otro curso, en fin, se dictan en ciertos días de semana, tiene una hora de inicio y una hora de término. Y en función a esto, pues se hace la programación del horario de clase. Se le asigna el personal docente que va a dictar esa clase, se le asigna el curso, se le asigna la sala en la cual va a dictar y el horario o la frecuencia en la cual va a dictar. Muy bien. Naturalmente, como quieren sistematizar las incidencias, también está el personal administrativo, que tiene pues un área y elabora en un área y tiene un cargo. Y está el registro de las incidencias. La pregunta es, profesor, ¿quién puede registrar una incidencia dentro de la plataforma del aula virtual que tiene este instituto? El usuario. Y este usuario puede ser el mismo personal administrativo que reporte la incidencia, puede ser un usuario que es del tipo docente, o puede ser un usuario que sea de tipo estudiante. Pues esto es como tener roles, ¿verdad? Sí. Entonces, este usuario es finalmente quien reporta la incidencia. El sistema le genera un ticket de incidencia, registra el código en este caso, código de persona, porque es el código de persona naturalmente con el cual se está haciendo la relación. Obviamente, entonces tiene su código de usuario aparte. Entonces, se registra. También en el formulario web probablemente ya estén las incidencias almacenadas en la base de datos. O sea, ya han cristalizado, han identificado y han registrado los distintos tipos de incidencias y simplemente el usuario va y elige qué tipo de incidencia es. O sea, hay toda una galería ya que se ha tenido que colocar en la base de datos. El usuario puede hacer incluso una descripción de la incidencia. El sistema captura la fecha en la cual está haciendo el reporte de la incidencia y por ahí tiene una observación que no es otra cosa que una ampliación de la descripción de la incidencia. O sea, aquí el usuario describe todo lo que le pasó con el sistema, con la plataforma, no cargan las notas, no se visualiza el video que publicó el docente o tengo problemas de acceso a la plataforma web, etcétera, etcétera. Y naturalmente esta incidencia pues debe generar un reporte, porque esta incidencia se va a dar en un horario de clase. Yo tenía un incidente, profesor, en mi clase de matemáticas. Entonces no he podido descargar el PPT o no cargaba la plataforma Zoom. Eso también puede ser una incidencia. Entonces, pues bien, se genera el reporte, ¿no? Como es una llave, es una entidad asociativa, porque en realidad un incidente se puede registrar en una o varias clases, ¿sí? De uno a muchos. Y en una clase pues pueden haber uno o muchos incidentes. Entonces, tenemos una relación de muchos a muchos, many to many, entidad asociativa. Aquí se va a hacer una descripción del reporte de la incidencia. Va a tener también que registrarse cuál es la causa posible, de este incidente y el efecto y el estado de la incidencia. Profesor, ¿quién va a llenar este reporte de incidencia? Pues lo debe ya en este caso, de generar, se debe de generar de forma automática. Cuando se genera el registro de la incidencia, pues se genera el reporte, ¿correcto? Muy bien. Este reporte, pues va a generar una atención, porque esa incidencia se tiene que atender. ¿Y quién lo va a atender? Mira, ¿con quién se enlaza? Con el personal administrativo, sí, porque aquí están los técnicos, aquí está la gente de sistemas.
Entonces son ellos quienes tienen que aperturar este registro en la base de datos de la atención. El usuario solamente viene, registra su asistencia, perdón, su incidencia, registra su incidencia y genera su reporte de su incidencia, ¿no? Él dice, oye, ¿y tú, usuario, qué crees que puede haber sido la causa posible? Entonces la va a describir. Pero aquí en la atención ya se va a hacer el feedback final, ¿no? Entonces aquí el personal, ¿no? El empleado técnico, va a tener pues que naturalmente hacer una evaluación de esa incidencia, ¿no? Como es una relación de una a muchos, ¿no? Naturalmente, tiene su código de atención. Estas dos llaves, ¿de dónde vienen, profesor? De acá, porque llave compuesta. Entonces, el técnico, ya el especialista de sistemas, tiene que aperturar pues un número de atención, y todas estas llaves que están acá pasan automáticamente acá, ¿no? Porque son llaves compuestas. Ya, ¿dónde viene el trabajo del especialista? Acá. Él tiene que decir, vamos a aumentar eso un poquito para que se vean. Él tiene que decir cuál fue la medida de solución que realizó frente a ese incidente que se ha dado, ¿no? Entonces él tiene que, de una u otra manera, especificar eso, ¿sí? Hacer una especificación de ello, ¿correcto? También tiene que registrar la fecha de atención y el estado de atención. Aquí ya pues él pone la medida, ¿no? ¿Cómo lo solucionó, no? Se configuró, no se cambió, etcétera, etcétera. Según el incidente, pues él tiene que hacer esa modificación. Entonces, llegamos a la conclusión donde efectivamente, podemos sistematizar, mira, todo un registro de incidencias que de repente es manual, llevarlo a una plataforma virtual que me permita pues llevar un control de las distintas incidencias a nivel de la plataforma o a nivel de los sistemas de información que analiza manual. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, consultas? ¿Estamos claros? Bueno, entonces esa ha sido un poco la propuesta que quería darles, más allá de los conceptos teóricos. ¿Por qué no tener incluso también un sistema de información donde podamos llevar un control de incidentes, ¿no? O de las incidencias en una empresa? Eso sería, profesor, un sistema de HelpDesk, un sistema web, podría decir por ahí todo. Sí, profesor, y esto podría ser incluso un tema para un proyecto de tesis. Pues sí, también. Aplicas auditoría, aplicas algunos lineamientos teóricos necesarios, importantes, y termina aterrizando en una propuesta tecnológica, una propuesta de solución. Así como tengo un sistema de gestión de incidencias, puedo tener un sistema de gestión de amenazas. Puedo tener un sistema de aplicación de políticas de seguridad. Todo lo que hemos visto en la teoría lo podemos incluso sistematizar y tener nuestro propio sistemita que nos permita definir nuestros controles y nuestras políticas y tener todo integrado en una sola base de datos. ¿Podría darse el caso? Claro que se puede, pero hay que analizarlo y hay que estructurarlo y definirlo. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta o consulta hasta aquí, por favor? Si no, para ya dar por finalizada la transmisión. Preguntas, consultas. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte y nos vemos en la siguiente hora. Gracias. Chau, chau.